Libro La astrología en el siglo XXI, publicado en diciembre del 2018, disponible en amazon.com. Introducción. El siguiente es un estudio que pone a consideración y discusión temas relacionados con la astrología en el momento actual, tomando en cuenta los avances en ciencia y tecnología y el aumento de aceptación de la misma en la conciencia global. Cosas que 20 años atrás ciertos conocimientos tecnológicos se manejaban solamente en centros especializados, hoy día muchos de ellos son de conocimiento común gracias a noticias publicadas en libros, páginas web, blogs, redes sociales y videos. El estudio tiene el propósito de analizar cómo una ciencia tan antigua como la astrología se puede reinventar y expandir sin perder su esencia e invalorable conocimiento ancestral. Si bien encontraremos cosas que no cambian a través del tiempo, la tecnología de hoy en día nos abre la posibilidad de lograr un mejor entendimiento de los aspectos que en otros tiempos solo podían ser un tema de creencia, fe o aceptación. Nos encontramos en un momento en donde cada día lo inexplicable pasa a tener una explicación, y esto da la posibilidad de entender mejor la razón y el porqué de las cosas. Esto no cambia para nada la inmensa magnitud de la esencia, sino que brinda la oportunidad para pasar a otra realidad, a otro nivel de comprensión y evolución. En el libro se mencionarán cosas que pueden sonar obvias para la persona con previos conocimientos astrológicos, pero más allá de esto, también se presentan aspectos tecnológicos que puedan o no converger con los aspectos astrológicos. No se busca forzar las cosas para que se ensamblen a la fuerza, sino determinar qué cosas pueden pasar el filtro de análisis y prueba para así poder enunciarlas. En este análisis trataremos de entender cómo es que la energía generada por los planetas en relación a nuestra carta natal nos impacta. Si bien cada astrólogo sabe que se puede esperar en determinado tránsito de cada planeta y aspecto, no es común entender cómo es que esta energía nos llega y se materializa en nuestra psique y nuestro cuerpo. Sabemos que todo está conectado con todo, el famoso vuelo de la mariposa. Pero una cosa es entender el efecto y otra es comprender el mecanismo de funcionamiento, la causa. Porque definitivamente existe un mecanismo. Desde hace mucho tiempo está aceptado que la radio y la TV llega por una señal que los aparatos reciben y transforman en algo que nuestros sentidos captan y procesan. Esas señales traspasan nuestro cuerpo a cada momento y ni nos damos cuenta de ello. Si hubiéramos tenido un dispositivo de visualización de onda, este nos habría mostrado que estábamos inmersos en una sopa de frecuencias. Si 20 años atrás alguien mencionaba la palabra Wi-Fi, ¿quién hubiera sabido a qué se refería? Hoy día estamos caminando y podemos ver en nuestros dispositivos electrónicos los cientos de Wi-Fi que nos rodean. Piensen que estas frecuencias nos están traspasando de lado a lado las 24 horas del día. Si pudiéramos ver nuestro entorno en su totalidad, en lugar de decir que estamos inmersos en una sopa de frecuencias, como lo era años atrás, veríamos que nos encontramos inmersos en un guiso bien espeso. La película de Matrix nos da una versión de la misma, la cual se presentó como ciencia ficción, pero como podemos entender hoy, no lo es. Es todo lo que nos rodea y es parte de nuestra realidad que no vemos. Existen inhibidores de señales, los cuales pueden bloquear una casa, un edificio, un área de la ciudad para que los dispositivos no funcionen. Y en este punto vale aclarar que no es que la frecuencia no llegue,
sino que se hacen cambios a la estructura de la misma y los dispositivos que tienen que recibirlas no la entienden, las descartan, por lo cual el dispositivo no se conecta. Interesante, ¿no? De la misma forma que estamos enunciando sobre las frecuencias generadas por dispositivos realizados por el ser humano, hay frecuencias que existen en nuestro entorno que también se pueden medir, como los rayos ultravioleta, rayos X, gamma, etc. Actualmente existen satélites dentro y fuera de la atmósfera de la Tierra que miden las distintas energías provenientes del Sol y del espacio. Cuando en el Sol se producen las llamadas tormentas solares, distintos tipos de energías se liberan, impactan la Tierra, siendo estas posibles de ser medidas en cuanto a su intensidad, y de esa forma predecir las auroras boreales, entre otras cosas. Por otro lado, sabemos que la Luna y la influencia que ésta produce sobre las mareas, el estado de ánimo e inclusive en la agricultura. Si esto es así, ¿qué hay sobre la consideración de los demás cuerpos celestes? ¿Es que solo están ahí dando vueltas alrededor del Sol sin ningún tipo de efecto secundario? Aplicado esto a la astrología, es válido preguntar si existe una forma de evaluar el peso específico de determinado tránsito a través de la medición por el efecto que produce. Trataremos de investigar sobre este tema. Para entender si podemos de alguna forma modificar la energía que nos llega, primero habría que ver cómo es que nos llega, de la misma forma que se conocía la astrología en la antigüedad. ¿Ya existían o se utilizaban métodos para mejorar el estado de las personas? ¿Serán posibles mecanismos o prácticas al alcance nuestro que puedan variar la intensidad o energía de los aspectos bajo los cuales transitamos? Intentaremos ir analizando estos puntos y ver si hoy, con la información existente, podemos comprender mejor e interiorizarnos en el funcionamiento del universo, la astrología y el ser humano. ¿Cómo llegamos a donde estamos hoy? La astrología como tal data de más de 3.000 años de antigüedad, con los planetas siendo representados por dioses y cada uno con determinada característica. Los babilonios sabían del tránsito de Júpiter 1000 años antes de que el telescopio fuera inventado. Las primeras cartas natales basadas en el mes de nacimiento datan de 1300 años antes de Cristo. La astrología no solo se utilizaba para tratar de anticipar eventos importantes, sino también para saber los posibles destinos de los nacidos. Dada la reserva que había por parte de la Iglesia Católica en el estudio del cuerpo humano, la relación entre la astrología y el mismo recién llegó a Europa proveniente de Medio Oriente alrededor de los años 1400 de la presente era, cuando ya era práctica antigua en Oriente y Egipto. Una de las publicaciones más famosas en el idioma inglés relacionada a la astrología y la medicina es The Astrological Judgment and Practice of Physics de Richard Saunders, que fue editado por primera vez en 1677 y que todavía está en circulación. Paracelso vivió a fines del 1400 hasta mediados del 1500, en lo que hoy es Suiza. Fue un renombrado médico y astrólogo, el cual utilizó los principios herméticos en su profesión. Se interiorizó en los estudios del magnetismo y el efecto que éste podía producir en el cuerpo humano. Dane Radier, nacido en Francia, vivió desde fines del 1800 hasta 1985, fue un músico, compositor y astrólogo, y su principal aporte fue la relación del aspecto psicológico de la astrología. Se puede decir que Radier dio lugar al nacimiento de la psicología astrológica. Radier tomó en consideración los desarrollos del psicólogo suizo Carl Jung, y su trabajo consistió en sintetizar ese conocimiento dentro de la astrología.
Resulta interesante que Chevenier usó el seudónimo Rudyard, el cual es derivado del dios Rudra sánscrito, a quien se lo conoce como el destructor y regenerador. Urano fue descubierto en el año 1781, Neptuno en 1846 y Plutón en 1930. Cada uno de estos planetas está asociado a determinado periodo importante dentro de los acontecimientos sociales, políticos y tecnológicos en el mundo. Quirón, descubierto en 1977, es el último considerado en la carta natal, el cual es un cometa con una trayectoria errática al que se le denomina el curador de heridas. Con la aparición de las computadoras personales, se comenzaron a desarrollar sistemas para la construcción de las cartas natales y demás funciones. Esto comenzó a fines de los años 70 y continúa hasta nuestros días, en adición a las páginas web ofreciendo estos servicios en línea. Esta breve reseña histórica tiene el propósito de ubicarnos en la actualidad, considerando algunos de los pasos importantes en la evolución del conocimiento astrológico y de cómo este conocimiento abarca más aspectos que el simple análisis para intentar predecir el futuro. El hoy depende del ayer y el mañana estará condicionado por el hoy. De la misma forma que la astrología evolucionó, como cualquier otra ciencia, desde su comienzo hasta ahora ha ido ampliando su alcance sin perder nada de su concepto original, pero sí perfeccionándose y abarcando a más áreas de la que originalmente se llegaba. Al principio los astrólogos eran sacerdotes y servían a las órdenes de gobernantes que estaban en el poder, como práctica que ha llegado hasta nuestros días, por ejemplo, con el caso de la famosa astróloga que asesoró al presidente Ronald Reagan en Estados Unidos en los años 80. La astrología pasó por la Iglesia. Varios papas de la antigüedad fueron astrólogos, como así también científicos, médicos y personajes que han tenido un importante lugar en la historia, como por ejemplo Benjamin Franklin, uno de los promotores de la independencia de Estados Unidos, hasta llegar a nuestros días con una importante penetración en el común de la gente. En el ámbito profesional de la biología, a principios de 1900 se decía que no había más nada para descubrir, hasta que todo se revolucionó con el descubrimiento del ADN, las células madres y la nueva rama de la epigenética. Con el avance tecnológico actual, es posible que la astrología pueda evolucionar a través de nuevos estudios y descubrimientos. ¿O quién se atrevería a decir que ya está todo descubierto o que no se puede avanzar más? Con respecto a la biología, se enseñaba, y pueda que todavía se haga en algunos lugares, que el núcleo de la célula era el cerebro de la misma. Con el avance tecnológico y la investigación, se comprobó que en realidad esto no era así, ya que si una célula se le extrae el núcleo, ésta sigue viviendo con la única limitante que no puede reproducirse. Es lógico pensar que ningún ser puede mantenerse vivo si se le remueve su principal parte de procesamiento, ¿no? El cerebro. Se menciona esto como un simple ejemplo de algo que se enseñó y millones de profesionales fueron formados con este concepto para que luego, a través de nuevos descubrimientos, se comprobara que no era así. Lo importante no es descartar o replantearse todo, pero sí tomar el conocimiento existente y profundizar en el estudio con todos los medios posibles del momento y, dependiendo del resultado, hacer las adecuaciones del caso si correspondiera. Todo es movimiento. Hay un concepto importante que pueda estar mal interpretado, el cual es que para nada somos una víctima de los astros y de la carta natal. En la antigüedad se tenía esa visión y de alguna manera, en distinta proporción, ha llegado a nuestros días. Solo como comentario para entender lo que se está diciendo. Lo que antes se podía considerar blanco o negro, hoy se conoce con una variada gama de grises.
A modo de ejemplo, se puede mencionar que en una época remota en los países árabes se podía dar que mataran a los recién nacidos por el solo hecho de haber nacido bajo un eclipse. Teóricamente, esto se hacía para evitarles una vida de sufrimiento. Si ponemos un ejemplo en nuestra era, el Papa Juan Pablo II, que nació bajo un eclipse, y vale mencionar que también murió bajo un eclipse, dependiendo de qué lado se lo quiere evaluar, tuvo una vida complicada o interesante, con lo cual el nacer bajo un eclipse tiene su carga indudablemente, y hay que ver cómo se lleva adelante, pero el eliminar a una persona para evitarle el sufrimiento es un despropósito. Dentro del proceso de evolución de la astrología, y gracias al estudio de Rudyard, se ha incorporado el conocimiento psicológico al análisis de la carta natal. Por otro lado, se han dado grandes avances en ciencias como la biología, la física y la mecánica cuántica, que también podríamos llegar a considerarlas dentro de la astrología. En la actualidad no podemos referirnos a los aspectos astrológicos de la misma como hacía 500 años atrás, especialmente en el mundo occidental. Hoy día muchas personas se encuentran en la búsqueda de cómo superarse y cómo evolucionar, situación que en la Edad Media esto estaba reservado para determinada parte de la población nada más. La mayor parte de la población estaba abocada en obtener los medios de su subsistencia como alimentos, techo donde dormir o su seguridad. En la escala evolutiva del desarrollo humano, el tener resueltos los temas relacionados a la subsistencia, casa, comida, salud, educación, si bien aún existen a nivel global bolsones que tienen que luchar por esto, en general podemos decir que estamos en un nivel evolutivo de conciencia con mejores condiciones. Vale la comparación que en el mismo pueblo, a la misma hora, nace el hijo del rey y el hijo del pordiosero. Ambos van a tener la misma carta natal, pero está claro que los tránsitos que tengan durante su vida los van a afectar de forma diferente. Todo es relativo. Lo mismo podemos decir de la persona que está en búsqueda o en un camino evolutivo, de aquella que solo transita la vida. La carta natal brinda las características, pero al fin la persona y su medio ambiente es lo que determinará o condicionará su camino. Los tránsitos no afectarán de la misma forma a una persona con cierto grado de evolución que aquella que mira la vida y se considera víctima de las consecuencias. El doctor Oscar Adler ya hablaba de los dos distintos posibles estados de evolución de cada planeta en la carta natal, al igual que los signos, los cuales se podían representar en características en la parte evolutiva o en el aspecto, digamos, negativo, que sería el natural. Hasta aquí un resumen delineando de lo que se trata este libro, donde tomando información existente de mucho tiempo atrás, trataremos de adecuarla y actualizarla a nuestros días. Todo es movimiento, nada es estático y la astrología también entra dentro de este patrón. Comencemos por nosotros, por entender el cuerpo humano y cómo éste se relaciona con la astrología. El próximo capítulo será el cuerpo humano. Gracias.